los nativos expulsados, Dios errante que interroga en sus lenguas ignoradas. Estábamos escuchando la característica del programa, estamos escuchando un fragmento del tema El murmullo de los pobres del grupo peruano Siembra, y así le damos la bienvenida a otro programa más de Enraizados. Queridos amigos, queridos voluntarios, amigos de la causa de nuestro querido San Arnoldo Jansen, en este mes de las misiones. Por eso Enraizados es un programa en formato radial, en modalidad de podcast de los misioneros del Verbo Divino en Argentina. Es la gracia de Dios unitrino que nos permite estar con ustedes y queremos iniciar este programa. Soy el padre Gustavo Jaimes, misionero del Verbo Divino en la conducción, y deseo acompañarlos durante aproximadamente una hora para que podamos conocer más de nuestra congregación, de nuestro carisma, de nuestro apostolado, de nuestra misión que brota, como les decíamos, de la intuición misionera de San Arnoldo Jansen. El tema de hoy es una propuesta, ya que queremos profundizar el tema de la espiritualidad misionera, desde comprender qué es la experiencia cristiana en nuestra vida diaria. Pero antes de tratar el tema que estamos presentando, me gustaría que disfruten de una canción que nos llegó a la producción del programa. Es el tema Aleluya de Leonard Cohen, que en esta oportunidad se ha utilizado solo la melodía de este tema con una letra en portugués y cantado por Rafaela Gómez. Escuchemos entonces el tema, escuchemos este bello tema Aleluya, y siempre recordemos que los misioneros del Verbo Divino somos fieles a la palabra porque estamos unidos a la gente. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória. Eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória, aleluia, aleluia. Batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda a minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia, aleluia. Y así estábamos escuchando el tema Aleluya de Leonard Cohen, interpretado por
Rafaela Gómez, cantante brasilera de Curitiba. Y así queremos continuar juntos, por la gracia de Dios, iniciar este programa y poder compartirles un nuevo tema que creo que es muy importante para nuestra vida cristiana, para nuestra vida y nuestra opción en estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de cuidado, no solo de las amenazas que pueden traernos a nuestra existencia corporal, a nuestra salud corporal, sino también a lo que es nuestra salud espiritual como buenos cristianos. Por eso, al comienzo del programa les estábamos comentando el tema de poder tocar este tema de espiritualidad cristiana como un camino y una experiencia de lo que es la experiencia de la misma realidad de todo hombre y toda mujer de fe, desde una dimensión personal y también desde una dimensión comunitaria, ¿no? Porque queremos crecer en la fe, como estábamos diciendo, y crecer en el seguimiento de Jesús, el que es nuestro horizonte en esta vida y en la futura, teniendo en cuenta la misma experiencia que tuvo nuestra querida Madre, la bienaventurada siempre Virgen María, que ella siempre fue una mujer de fe, discípula en el seguimiento de su Hijo, el Mesías, el Salvador. Algunos de los puntos que vamos a tocar en este día están relacionados con el término experiencia cristiana. Es decir, antes de hablar de espiritualidad cristiana propiamente dicha, es muy importante de plantearnos esta pregunta: ¿existe la experiencia cristiana? ¿Es realmente una experiencia religiosa y cristiana en los hombres y mujeres desde siempre y desde el evento salvífico de Jesús? Por eso, digamos que para poder hablar propiamente dicha de experiencia cristiana, o como decíamos antes, de esta experiencia cristiana que va a ser una espiritualidad cristiana, hay varios temas, ¿no? Y uno de ellos es que se va desgajando cuando empezamos a hablar qué significa espiritualidad cristiana en nuestra vida. Se va desgajando el tema de experiencia. ¿Qué significa tener una experiencia en forma general? De una experiencia religiosa y de una experiencia ya desde nuestra propia identidad de fe cristiana, ¿no? Es como que son tres niveles en los cuales se complementan, se conjugan y hacen que yo pueda ir empezando a ver que esto que yo hago, aquello que vivo, aquello que siento, es una experiencia religiosa y es una experiencia cristiana. Siempre, y vamos a ver a lo largo de este programa y cuando toquemos este tema de espiritualidad cristiana, que la espiritualidad cristiana es una experiencia profunda de Dios desde Cristo Jesús, y tenemos como modelo siempre a nuestra querida Madre, que es el ícono, que es la imagen, que es la realidad, como decíamos, de esta mujer entregada profundamente al proyecto de Dios, porque lo vivió, lo experimentó al ser la madre del Salvador. Cuando queremos definir qué significa experiencia, podemos ya decirlo desde esta perspectiva, que experiencia es aquello que me abre a una realidad objetiva exterior. Es decir, es aquello que desde afuera yo abro mi interioridad. Es decir, yo en esta realidad que me circunda, en este mundo donde estoy viviendo, con todos los afanes, con todos los gozos, desafíos, sufrimientos y dolores, hay una apertura de mi parte hacia esta realidad que me aparece, y entonces
tengo una interacción, una relación con eso. Y empezamos a decir que eso se llama experiencia, ¿no? Tiene varias características porque empezamos a ver que también hay una relación como de dominio. Es decir, esa realidad que me aparece, que es exterior a mí, que es distinta a mí, que me empieza a tocar en lo que atañe a mi vida interior, me atrae, ¿no? Entonces es como que hay una relación entre dominio y dominado por esta realidad exterior y que hace que yo me sienta atraído, ¿no? Y por lo tanto, en esa atracción hace que yo desee ir hacia ese lugar, desee ir hacia esa realidad, desee ir hacia ese punto. Es decir, la experiencia, y ya estamos pasando a una experiencia espiritual, a una experiencia religiosa, es esto que hace que yo siento, ¿no? Y que no es algo que se deduce solamente desde mi inteligencia, se va a ir conjugando, se va a ir complementando, vamos a ir viendo de que esto no hay que separarlo, pero no es que yo esta atracción de esta realidad nueva, de esta realidad que me atrae y me supera, hace que no sea solamente desde una perspectiva intelectual, desde una perspectiva de la razón, desde una perspectiva de la inteligencia, sino desde el sentimiento. Que esto va a generar que va a ser una conciencia vital, que va a generar muchas reacciones. Porque cuando nosotros tenemos una interacción con esta realidad, vamos a ver que nos generan reacciones de atracción, pero también de huida, de deseo, de acercamiento, de logro, de posesión. Es decir, hay diversidad de reacciones que vamos a tener frente a esta realidad que llamamos experiencia y experiencia religiosa, y que por más que lo hagamos hoy, no va a ser la misma de mañana, ni fue la misma que ayer. Por eso es única e irrepetible. En esto que nosotros hablamos de espiritualidad cristiana, se basa en una experiencia religiosa, y desde lo que empezamos a hablar dentro de lo que se denomina una experiencia con una persona concreta, ya lo vamos a ver más en profundidad, que es la experiencia misma. Por eso se llama experiencia cristiana, espiritualidad cristiana, con la persona de Jesucristo, el Mesías, el Salvador. Pero si queremos hacer una recapitulación de este tema, para poder ir definiéndolo como este primer punto, esta experiencia, la experiencia es esta apertura a una nueva realidad, a algo que es exterior, que me atrae, que me genera reacciones, que tomo conciencia, que no se deduce intelectualmente, que lo siento, es aquello que yo experimento. De ahí viene la palabra experiencia, y que podemos decirlo, y con un ejemplo muy básico, yendo al nivel de experiencia, que es el tema de poder decir que yo puedo relatar, puedo llegar intelectualmente a decir cómo es un baño, cómo yo puedo sentir calor, y me acerco al baño y me voy a bañar tomando una ducha porque tengo calor. Yo lo puedo explicar, lo puedo describir, inclusive intelectualmente, a otra persona, pero la experiencia de ducharse, la experiencia de frescura, la experiencia de limpieza, la experiencia del agua y, si quieren, el jabón o los cosméticos en los cuales pongo en mi cuerpo, y esa experiencia que se va haciendo
en esta realidad externa a mí, eso solamente se puede experimentar y por lo tanto cada persona tiene que hacer esta experiencia con el mundo que lo circunda, pero también cuando hablamos dentro de lo que es espiritualidad cristiana, cada persona tiene que tener su experiencia cristiana y su camino de espiritualidad. Hay diversidad y muchas escuelas de espiritualidad cristiana, de carismas, ¿no? Hay muchas personas que hablan de yo oro desde la espiritualidad franciscana, de la espiritualidad de Santo Domingo, desde la espiritualidad de los misioneros del Verbo Divino, de las hermanitas carmelitas, pero en definitiva las experiencias de ese carisma día a día y durante toda la historia de la salvación se va dando en una experiencia personal, en una experiencia única, ¿no? Es como en la intimidad conyugal, en la intimidad matrimonial, no solamente es tener relaciones sexuales, sino es un punto de una experiencia fundamental en la vida conyugal, en la vida matrimonial, pero que remite a una experiencia más allá de eso, porque es una experiencia de comunión de amor entre los esposos y de apertura a la vida. Eso enriquece mucho más la experiencia de lo que meramente podríamos sentimentalmente, afectivamente e intelectualmente hablar de la relación sexual de un hombre y de una mujer. Por eso, cuando estamos hablando de esta experiencia de amor, cuando estamos hablando de esta experiencia de amor en el seno de un matrimonio, en el seno de lo que va a ser una familia, estamos trascendiendo la mera experiencia de la relación sexual, la mera experiencia del amor conyugal y la mera experiencia de la vida. Es un conjunto que se va dando dentro de una experiencia personal, comunitaria, con el otro, con la otra, en el caso de el amor matrimonial, y entonces nos vamos a ir dando cuenta que esto va generando experiencias que se van viviendo, que se van dando de una manera única, de una manera irrepetible, y que empezamos ya a decir que esa experiencia en mi vida, en el mundo, con el otro, esta experiencia, inclusive hasta podríamos decir comunitaria, empieza a ser una experiencia religiosa y también puede ser un medio para una experiencia cristiana. Muy bien, mientras reflexionamos este tema de la experiencia cristiana como fundamento de la espiritualidad cristiana, vamos a hacer una pausa musical. Vamos a escuchar el tema Misioneros del grupo Siembra, este grupo católico peruano, y mientras disfrutamos este tiempo de misión, este tiempo del mes de las misiones, siempre recordemos que los misioneros del Verbo Divino somos fieles a la palabra porque estamos unidos a la gente.
fuerzas para continuar. Qué lindo es un pueblo unido que no se cansa de compartir. Señor de nuestra esperanza, nos acompañas al caminar. Qué lindo es un pueblo unido que no se cansa de compartir. Señor de nuestra esperanza, nos acompañas al caminar. Qué lindo es un pueblo cuando quiere avanzar. Qué linda su gente cuando quiere florecer. Luchando y unidos todos en comunidad. Dios, que vives libre en tu pueblo en libertad. Acabar el llanto, vamos todos a vivir. Acabar el hambre, acabar con la maldad. Esta tierra es nuestra, nadie nos podrá quitar. Dios, que nos regala, no nos quiere abandonar. Qué lindo es un pueblo unido que no se cansa de compartir. Señor de nuestra esperanza, nos acompañas al caminar. Qué lindo es un pueblo unido que no se cansa de compartir. Señor de nuestra esperanza, nos acompañas al caminar. Juntos muy unidos lucharemos sin cesar. Juntas muy unidas, codo a codo a trabajar. Ven, dame tu mano, hoy te quiero abrazar. Ven, dame tu fuerza, nos tenemos que ayudar. Que no haya silencios, no se callen por temor. Que no hayan más dudas, Dios escucha nuestra voz. Brille su justicia, brille el sol, brille la luz. Dios, tú nos proteges, no nos dejas de animar. Qué lindo es un pueblo unido que no se cansa de compartir. Señor de nuestra esperanza, nos acompañas al caminar. Qué lindo es un pueblo unido que no se cansa de compartir. Señor de nuestra esperanza, nos acompañas al caminar. Qué lindo es un pueblo unido que no se cansa de compartir. Señor de nuestra esperanza, nos acompañas al caminar. Qué lindo es un pueblo unido que no se cansa de compartir. Señor de nuestra esperanza, nos acompañas al caminar. Qué lindo es un pueblo unido. Acabamos de escuchar el tema Misioneros del grupo Siembra y estamos en el programa Enraizados de los Misioneros del Verbo Divino en Argentina y queremos seguir tratando el tema de experiencia cristiana como fundamento, como primer peldaño, como primera grada que debemos subir para empezar a definir qué es la verdadera experiencia religiosa y en lo que vamos a llamar después espiritualidad cristiana. Vamos a comenzar un ciclo a partir de este primer programa y en los sucesivos programas vamos a tocar temas en relación a cómo poder crecer
desde nuestra perspectiva cristiana, crecer en nuestra espiritualidad, en este camino para poder enriquecer nuestra fe y nuestro seguimiento al proyecto de Jesús, que es el proyecto de los reinos de los cielos, proyecto que nuestra querida Madre se entregó de alma, vida, corazón, plenamente, totalmente. Bueno, vamos a continuar con el tema de la experiencia cristiana y esa experiencia cristiana, qué características va teniendo, ¿no? Estábamos hablando que cuando nos planteamos sobre el tema de experiencia cristiana, ya presuponemos, es decir, ya sabemos y nos vamos dando cuenta que hay una experiencia, esta apertura a una realidad nueva, diferente que me atrae, que no lo hago solamente intelectualmente, desde la inteligencia, sino conjugando mis afectos, mi voluntad. Es una conciencia vital que me va generando múltiples reacciones de acercamiento, de huida, de logro, de posesión, y que esa experiencia que se da en todos los órdenes de la vida, así como tomar una ducha en verano, así como la experiencia matrimonial, conyugal, de amor y de vida, la experiencia íntima de las relaciones sexuales en el seno del matrimonio entre los esposos. Más allá de todo esto, empezamos a ver que la experiencia cristiana es una experiencia religiosa y que hace que yo pueda conocer en el interior, en lo más íntimo de mi conciencia, en lo más íntimo de mi corazón, porque también acá conjugamos los afectos, no solamente el intelecto, es conocer a Cristo, es tener un conocimiento interior de Cristo. Por eso nosotros podemos tener múltiples experiencias, como estábamos hablando. Podemos tener múltiples experiencias religiosas, pero si queremos hablar de una espiritualidad verdaderamente cristiana, tenemos que tener una experiencia cristiana. Por eso, cuando estos temas que estamos presentando de la espiritualidad cristiana y de la experiencia cristiana, siempre el modelo, el bello modelo humano y divino que debemos contemplar es el de nuestra querida Madre, la bienaventurada siempre Virgen María. Ella tuvo múltiples experiencias, tuvo una experiencia profundamente religiosa y una experiencia profundamente cristiana, porque Dios, a través de su Espíritu, la convocó, la invitó a ser la madre del Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuanto más ella tuvo conocimiento interior y experiencia profundamente cristiana, por así decirlo, de la encarnación del Hijo de Dios, del Verbo eterno del Padre, que tomó la condición humana. Por eso, qué bello que podamos ir viendo y poniéndole pautas a nuestras experiencias, ¿no? Porque, como estábamos hablando, no es lo mismo. Son experiencias vitales, son experiencias necesarias, son experiencias únicas y irrepetibles en nuestra vida, pero cuando queremos hablar de espiritualidad cristiana, tenemos que fundamentarlo en una experiencia cristiana, en una experiencia religiosa cristiana, ¿no? Porque una cosa es la experiencia de tomar una ducha, un baño, la otra es la experiencia de amor entre los esposos y también la experiencia de un conocimiento interior de Cristo, ¿no? Con esto nosotros nos vamos dando cuenta de que, claro, a la hora de decirlo es más fácil que hacerlo. Pareciera que empezamos a encontrar algunos obstáculos, ¿no? Esta experiencia cristiana se da así nomás. Sabemos que poder tomar una ducha y sacar el calor que pueda tener en un día de verano agotador puede ser también una experiencia religiosa y también una experiencia cristiana, pero también puede no serlo, como también el amor entre los esposos, como comunicación de vida, como conocimiento en el amor de los propios esposos. Obviamente es una gracia el sacramento del matrimonio para que eso sea un medio de crecer en la fe en Jesucristo y de un acto de alabanza y de gloria a Dios, pero muchas veces tampoco se da. Entonces,
¿Cuál es el límite por el cual yo no puedo tener una experiencia cristiana? ¿Cuál es el límite por el cual, aparte de no tener una experiencia cristiana, no puedo crecer en mi espiritualidad cristiana, en este camino espiritual de fe? Y bueno, uno de los puntos, y creo que muchos lo deben estar sabiendo y porque lo han experimentado, que es la experiencia del mal, es la experiencia del pecado. Por eso podríamos definir también al pecado no como una acción mala, voluntaria, objetivamente, y que se revela el ser humano, la persona, al proyecto de Dios, sino también podemos definirla de una forma más simple de lo que estamos tocando y hablando, que es el pecado como la no experiencia de Dios, la no experiencia de Cristo. Por eso es bueno que podamos ir viendo cómo hablar de experiencia cristiana, hablar de una experiencia religiosa en el conocimiento de Cristo, también tiene sus límites, ¿no? Pero también tenemos, y acá tenemos la experiencia de los místicos en algún momento de su vida, de los grandes santos místicos, ¿no? Si tomamos a la orden carmelita, a la orden del Carmelo, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, es decir, los grandes místicos de todos los tiempos, también podemos decir que hay momentos de la noche oscura, hay momentos en donde pareciera que no hay una experiencia de Dios, que hay un silencio de Dios, que es distinto a la experiencia del pecado, del mal, que me pone una barrera en esta experiencia de Dios. Es un impedimento, es un lastre que hace que yo no me pueda elevar, ¿no? Por eso, en este espíritu, qué bueno que podamos ir viendo que este conocimiento de Cristo, este conocimiento interior de Cristo, es lo que define la experiencia cristiana, ¿no? Dentro de la espiritualidad cristiana, esta riqueza de siglos que tiene la comunidad de Jesús, la Iglesia Católica, está también la espiritualidad ignaciana de San Ignacio de Loyola, que a través de sus ejercicios espirituales busca esto, tener un conocimiento interno de Jesús, un conocimiento interno de Cristo, en su vida pública, en su infancia, en su pasión, muerte y resurrección. Por eso ahí entramos a que una verdadera espiritualidad es una verdadera experiencia de Jesús, el Cristo, el ungido. Bueno, vamos a hacer otra pausa musical, ya llegando al tercer bloque, para poder hacer un cierre de esta primera etapa de lo que es la espiritualidad cristiana desde una verdadera experiencia cristiana. Hay hombres en la tierra que van en vano en busca de la dicha. Yo llevo la alegría dentro del corazón. Cuando el azul del cielo se apaga ante mí, mi alegría es quedarme en medio de la sombra. Mi paz es cumplir siempre, mi dulce Jesús, tu santa voluntad, vos sos mi solo amor. Así vivo sin miedo, amo el día y la noche. Hay hombres en la tierra que van en vano en busca de la dicha. Yo llevo la alegría dentro del corazón. Mi paz es ser pequeña y así si alguna vez en el camino caigo, me levanto enseguida. Me toma de la mano mi dulce Jesús, le acaricio y le digo, sos todo para mí. Redoblo mis carteras y se esconde a mi fe.
luchar siempre sin tregua ni descanso, por poder dar a luz a muchos elegidos. Elijo con ternura mi dulce Jesús, mi alegría en la tierra es poder alegrarte. El amor me consume, amarte es mi gozo. Hay hombres en la tierra que van en vano en busca de la dicha. Yo llevo la alegría dentro del corazón. Estábamos escuchando el canto Mi Paz y Mi Alegría de las hermanas carmelitas del Carmelo, que está en la localidad de la provincia de Buenos Aires de Mar del Plata, en este mes de misión, este mes que se nos invita a crecer en una verdadera espiritualidad misionera. Por eso en este programa definimos el tema de experiencia, el tema de experiencia religiosa, el tema de experiencia cristiana, el tema de capaz también la ausencia de esa experiencia cristiana por el pecado e inclusive también la realidad, entre comillas, del silencio de Dios, la noche oscura, en nuestra propia experiencia cristiana como la han tenido los místicos, como San Juan de la Cruz, como Santa Teresa de Jesús, como tantos hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que han tenido una verdadera experiencia del conocimiento interno de Cristo, pero que también se dio desde una etapa de sequedad espiritual, podríamos decirlo, de noche oscura o de una experiencia cristiana distinta, ¿no? También nos podemos preguntar, y por eso en este tercer bloque, para ir cerrando el tema, como primer punto, que estamos reflexionando sobre la espiritualidad cristiana, también alguien podría preguntarse, ¿por qué debo tener una experiencia cristiana? ¿Por qué debo tener una experiencia de Cristo? Una experiencia de Dios, ¿no? Preguntarse el por qué y también preguntarse dónde puedo realmente tener una verdadera experiencia cristiana, ¿no? Por este lado es algo muy importante porque acá empieza a aflorar en nuestro corazón, porque nos remitimos a nuestras propias experiencias de Dios, que seguro las estamos teniendo, seguro las hemos tenido y las vamos a tener por la gracia de Dios. No sé si serán por mucho tiempo, por corto tiempo, eso es relativo. El tema es poder tener una verdadera experiencia cristiana que fortalezca mi espiritualidad cristiana. Es un hecho que, ¿por qué queremos tener otras experiencias? ¿O por qué hemos tenido esta gracia de esta experiencia cristiana? Es porque queremos experimentar a Dios. Queremos tener la experiencia de este contacto comunicacional con Dios, de este diálogo que se da muchas veces a través de la oración y de otras maneras, porque queremos estar con aquel que nuevamente, lo decíamos al inicio del programa, genera una experiencia de una realidad objetiva, totalmente diferente a la mía, pero que me atrae, que me va dominando, que me va haciendo que yo desee acercarme y vivir esa experiencia plena. Por eso, uno de los espacios o lugares para poder tener esta experiencia de Dios, clásicamente o tradicionalmente, es a través del culto, a través de la plegaria, de la oración y a través de lo que también conocemos de el silencio, ¿no? Es el poder estar en el mundo pero desde otra perspectiva. Es experimentar desde la perspectiva psicológica, desde la perspectiva afectiva, desde la perspectiva intelectual, a este Dios, a este algo que es trascendente, que es mi otro yo y que me atrae, que me seduce, ¿no? Vamos a ver que cuando entramos a hablar de experiencia cristiana, cuando abordamos el tema de espiritualidad cristiana, estamos hablando de la relación con una persona
porque Dios es persona, es uno y trino, ¿no? Es un solo Dios y 3 personas divinas, y yo tengo una relación personal con Él, y que se puede definir y que se puede experimentar. Por eso la importancia de capitalizar toda esta experiencia que has tenido desde los primeros momentos que has tenido conciencia. Y si capaz en este momento estás sintiendo de que no has tenido una verdadera experiencia cristiana, no te desesperes. Tiempo al tiempo, con calmita nomás, por así decirlo, nosotros sabemos que nuestra vida, cuando las ponemos en manos de Dios, no es pérdida de tiempo. ¿Y qué es descubrirlo a Dios en la última etapa de nuestra vida? Sino agradecer a Dios que nuestro tiempo en este mundo y en esta existencia ha dado frutos, porque he tenido un conocimiento interior de Jesucristo, ¿no? Es un hecho que capaz, y esto también trae sus puntos o límites en lo que podemos expresar como experiencia cristiana y que va a formar parte de la base, del cimiento de una verdadera espiritualidad cristiana, es el tema de que es como que pareciera que a través del culto, a través del silencio, a través de la plegaria, y si empiezo a ver y contemplo cómo los evangelios me lo presentan a Jesús, hay como una fuga del mundo. Es como que la experiencia, el lugar de la experiencia cristiana es un lugar fuera de la realidad de este mundo. Es un punto que hay que tenerlo en cuenta, porque no necesariamente, y hoy por hoy, dentro de lo que es la concepción de una espiritualidad cristiana amplia, católica, desde el significado universal, no es solamente retraerme del mundo, no es un fugamundi desde la perspectiva del monacato, de la vida cenobítica, que yo dejo el mundo para poder estar más cerca de Dios, ¿no? Porque si no entramos también en otras categorías entre lo sagrado y lo profano, y que a veces históricamente la Iglesia, y hoy por hoy también lo ve, porque desea velar por la experiencia y el crecimiento de fe de todos sus hijos e hijas, de todos los cristianos, que a veces la distinción tan dura entre mundo, lugar en el cual no está Dios, y fuera del mundo, alejado del mundo, lugar donde está Dios, o esta distinción entre sagrado y profano tan tajante, no es correcta ni es buena, porque sabemos que Dios se manifiesta en todos los lugares, inclusive en los más rutinarios, inclusive, si ustedes quieren, en los más humanos, en los espacios donde a veces pareciera que en este lugar no puede haber una experiencia de Dios, y nos vamos a realmente sorprender, ¿no? La experiencia cristiana, y esto es también de capital importancia, y qué bueno que lo podamos tener en cuenta para ya ir cerrando el tema de hoy, una verdadera experiencia cristiana se basa en la experiencia a través de mediaciones, ¿no? A través de la mediación de cómo yo interactúo, cómo yo me comunico con la naturaleza, cómo me comunico con los otros, mis hermanos, en el seno de mi familia, en el seno de la sociedad, en el seno de mi país, es decir, en el mundo. En el mundo realizo mi experiencia cristiana y mi espiritualidad cristiana también. Jesús no estuvo viviendo como un monje. Jesús estuvo en la periferia de espacios, podríamos decir así, en donde manifestó el reino de Dios por determinadas situaciones, a veces de persecución y también de itinerancia, de que este anuncio llegue a todos. Pero no es que Jesús, desde sus inicios, convocó a los 12 para hacer una comunidad monacal. No estamos diciendo de que las comunidades
contemplativas, las comunidades de monjes, de monjas que se van a lugares apartados como norma de vida no tiene sentido y que va en contra del proyecto de Jesús. No, eso no lo estamos diciendo. Es otra forma, y también el poder decir que la mediación del silencio, la plegaria y el culto y alabanza a través de la liturgia son los espacios únicos y exclusivos, y que por lo tanto yo opto como norma de vida, como estado de vida, eso, y por eso me recluyo y voy a un espacio extramundo, ¿no? Es decir, fugamundi, fuera del mundo. Pero no por eso vamos a negar la experiencia de tantos hombres y mujeres bautizados, verdaderamente cristianos, místicos del siglo pasado y de este siglo, que han tenido la experiencia en el seno del mundo, en el seno de la ciudad, en el lugar de la mayor vorágine y afanes de trabajo, de luchas políticas, de pandemia, de cuarentena. No podemos negar que esta pandemia, que esta cuarentena, más allá de ser un flagelo y que es algo que realmente pedimos e invocamos a Dios que se pueda superar lo más pronto posible, no vamos a negar eso, pero también no podemos negar que es un espacio para que tengamos una profunda experiencia de Dios, una profunda experiencia de un conocimiento de Cristo, desde el Cristo que sufre, el Cristo que es solidario, el Cristo que es caritativo. Y ahí sí se da este tema de silencio, de entrega, de plegaria, de liturgia y de culto. Bueno, ya hemos llegado al final de este programa, esperamos que lo hayan disfrutado y que hayan podido crecer en esta verdadera espiritualidad que se fundamenta en una verdadera experiencia, y que esta espiritualidad cristiana nos lleva a poner las bases de una verdadera espiritualidad del seguimiento a Jesús y del anuncio de su mensaje hacia toda la humanidad, y tener una verdadera espiritualidad cristiana. Por eso les agradecemos la fidelidad, la preferencia por el programa Enraizados. Los invitamos a que continúen escuchándolo, difundiéndolo, y por eso siempre les recordamos que los misioneros del Verbo Divino somos fieles a la palabra, porque estamos unidos a la gente. Hasta pronto. Bendiciones. En un mundo dividido por la raza y el dolor, marcado por la injusticia y la desigualdad, dos santos misioneros nos enseñaron a amar, a formar una familia de la diversidad. Son muchos rostros en un solo corazón, los misioneros del amor de Dios. La familia de Arnoldo y de José, siervas y verbitas realizando su misión. San José se fue a la China, la eligió como misión. Soportando sacrificios, se entregó de corazón. Se hizo chino entre los chinos y al final llegó a decir: el idioma universal es el amor. Son muchos rostros en un solo corazón, los misioneros del amor de Dios. La familia de Arnoldo y de José, siervas y verbitas realizando